de la mañana, dale. Diario El Litoral, ahora es radio. Entrevistas. Continuamos en este caso y vamos a avanzar para charlar directamente con Pablo Arnaiz. Él, en este sentido, forma parte de lo que es la Universidad Nacional del Nordeste, secretario general de planeamiento dentro de la universidad, y en este sentido, bueno, han de alguna manera aprobado una nueva metodología de distribución presupuestaria y vamos a charlar con él al respecto. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Fabián y Mariana te saludan aquí en Litoral Radio, gracias por estos minutos. ¿No lo escuchamos? Ahí vemos si lo... Ahí sí te escuchamos, Pablo, perfectamente. Muy bien. Bueno, queriendo conocer un poquito de qué se trata esta básicamente metodología de distribución que van a empezar a implementar en lo que tiene que ver con el presupuesto dentro de la UNE. Cambia un poco la lógica de por ahí los presupuestos tradicionales que se hacían en bases a valor histórico, digamos, en algún momento quien tuvo más posibilidades de imponer condiciones o de negociar ahí alguna idea. Hablamos de la distribución interna de las unidades académicas, digamos, y entonces por ahí se replican cuestiones históricas. Nosotros lo que hicimos fue cambiar y decir, bueno, no, la distribución la vamos a hacer en base a pautas objetivas, no a valor histórico y ajustando durante el tiempo, sino decir, bueno, ¿por qué motivo tendría que tener más presupuesto una unidad académica que otra? Y ahí empezamos a discutir realmente lo que es bastante complejo, poder discutir qué se considera en términos una pauta objetiva, digamos. Y bueno, sí, un gran trabajo que llevó ahí para poder aunar criterios y llegar a unos consensos, y ver, por ejemplo, cantidad de alumnos, por ejemplo, cantidad de docentes, por ejemplo, tipo de dedicaciones, pero esto va a su vez con otra mirada, porque no es lo mismo lo que se necesita para atención, por ejemplo, para dar alguna materia general en derecho, que lo que se necesita para alguna clínica, para alguna práctica especial, de cantidad de docentes, por ejemplo, para alguna práctica de medicina o de odontología. Entonces también hay toda una metodología en lo que se llama los alumnos homogéneos, digamos, se hace un cálculo de cuánto demanda un tipo de enseñanza o con otro tipo de enseñanza, a diferencia por las carreras, por la complejidad, por el tipo de talleres y demás. Pablo, ¿sí? Disculpa, mencionaste hoy algunos ejemplos de estas nuevas formas objetivas. Y antes habías dicho sobre una cuestión histórica. ¿Qué valor se cambió, digamos, de esto del valor histórico para esta nueva forma de distribución del presupuesto? Esto se va porque la idea es que se actualice todo el tiempo. Entonces, lo vamos a tener definido cuánto es más o cuánto es el menos cuando tengamos todos los cierres. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? En función de alumnos. Nosotros tenemos que ver todos los alumnos inscritos y reinscritos que tenemos para poder, no es lo mismo hace un año o hace 2 años. Entonces, en función a eso, vamos a ver quién le toca un poquito más o un poquito menos con la aplicación de estas pautas. Igualmente, hay todo un mecanismo de adaptación porque no podemos desfinanciar o generar un perjuicio en una unidad académica que ya viene trabajando. Entonces hay un piso presupuestario que nadie va a recibir menos de lo que venía recibiendo, y sobre los incrementos se va a empezar a aplicar la pauta. Es una pauta que va a ser lo aprobamos ahora, vamos a aprobar este presupuesto entendiendo que tengamos presupuesto a nivel nacional, vamos a aprobar nuestro presupuesto también a final del año para poder empezar el año que viene a aplicarlo. Y en función de eso también iremos trabajando y iremos viendo si tenemos nuevas pautas que trabajar, si debemos ajustar alguna de las pautas con las que tenemos. Va a ser el primer año de aplicación, así que probablemente tengamos que hacer todo un ejercicio de ir monitoreando y eventualmente de considerar lo necesario hacer algún ajuste. Pensaba, Pablo, en esto que mencionaste hace un ratito, ¿no? Del piso mínimo para todas las unidades académicas. Entiendo que esto podría llegar a estar pensado, por ejemplo, a aquellas instituciones que por ahí no tienen tantos alumnos que se inscriben o carreras que sean tan demandadas. Porque si lo pensamos en cantidad de alumnos, creo que por lo menos 3, 4 unidades académicas, facultades, van a estar siempre por encima del resto, y que creo que incluso son las que están siempre por encima del resto, digamos, quedan un poquito relegadas otras carreras, pero para que no pase eso,
se aplica esta base del mínimo o se tienen en cuenta otras cuestiones, digamos? Por ejemplo, no sé, siempre hacemos la comparación entre lo que es derecho, medicina y comunicación o humanidades, en este caso acá, que es la facultad por donde pasamos nosotros, y las diferencias son abismales. Digo, en ese sentido, para compensar un poco esas diferencias, ¿qué criterios se pueden implementar? De hecho hay, no, por eso decía que hay todo mecanismo, lo contamos como muy brevemente para no entrar en tecnicismos que aburran, digamos, pero no el hecho de tener más alumnos te garantiza tener más presupuesto. Hay todo un análisis al respecto de el tipo de carrera, de los tipos de prácticas si son necesarias, de la duración de la carrera, de la complejidad, de cantidad de docentes que son necesarios para esa carrera. Igualmente, por ejemplo, esto que nosotros trabajamos es de distribución de lo que se llama gastos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Está garantizado el sueldo docente, digamos, docente y no docente. No empezamos a distribuir esa cuestión. Todo lo que son las estructuras de funcionamiento en cuanto a docente y no docente de las unidades académicas está totalmente garantizado. Esto es lo que nosotros llamamos gastos de funcionamiento, que en términos de lo que es el presupuesto universitario es alrededor del 10%, es una porción más bien pequeña, digamos. Pensaba también en lo que mencionaste, ¿no? Esto del presupuesto, que bueno, en teoría va a ser tratado ahora en el Congreso de la Nación. ¿Los afecta de alguna manera las decisiones que se puedan llegar a tomar? Entendiendo que, bueno, por ahí también puede ser como un parámetro, ¿no? Para lo que ustedes también proyecten para el año que viene. Sin dudas, no, de manera directa no nos afecta porque en la aprobación del presupuesto, las universidades son organismos nacionales. Entonces, en función a la aprobación de ese presupuesto, devienen los presupuestos para el sistema universitario en general y en particular para nosotros. Así que sí, fue de gran perjuicio para todos en general, pero hablo de lo que nos toca particularmente el sistema universitario, el no haber tenido un presupuesto aprobado el año anterior. Es lo que pasó el año pasado, digamos. Entonces no tenemos previsibilidad, no sabemos, tenemos que usar muchos artilugios para poder gestionar, nos cuesta más programar y proyectar, porque tenemos un presupuesto prorrogado, sobre todo encima con que nos pasó del año pasado a este año, con una base de inflación muy alta. Entonces ese prorrogado, ¿qué pasa cuando no se aprueba el presupuesto? La ley prevé que se prorroga automáticamente el del año anterior, con algunos ajustes y demás. Pero ¿qué sucede? ¿Te da un parámetro para trabajar? Sí, por supuesto, porque sin la ley de presupuesto, que es la autorización a gastar, no tenemos cómo solventar los gastos. Pero, como hubo mucha inflación en el medio, muy rápidamente queda desfasado y ese presupuesto queda en créditos agotados en los primeros meses del mes y y sacan un nuevo elemento de reconducción, pero ya sale directamente del Poder Ejecutivo, no del Congreso. Entonces hay como cierto grado de discrecionalidad o margen de discrecionalidad al respecto. ¿Qué impacto creen que puede llegar a tener este cambio en la metodología, pensando sobre todo en esto por ahí, ¿no? Que la Argentina, bueno, lamentablemente tiene estas cuestiones de coyuntura que por ahí hacen incluso muy difícil planificaciones internas, desde domésticas hasta institucionales. ¿Cómo impacta, el cambio en la metodología, en la manera de por ahí distribuir por lo menos lo que la universidad necesita para funcionar? De que afecta, realmente lo va a afectar. Nosotros lo que intentamos con estas cuestiones es entender y buscar reglas claras, digamos, siempre cuidan las amistades. Y la idea es que todos entiendan que si aumenta o disminuye un presupuesto tiene que ver con pauta objetiva. ¿Qué quiere decir con una pauta objetiva? Que no es porque yo me llevo mejor o peor o por nada. Tenemos toda una base de igualdad en la cual partimos. Y a partir de eso se van a ir haciendo las reasignaciones y, por supuesto, eventualmente, si surge alguna necesidad puntual, se atenderán esas necesidades puntuales de alguna facultad o de alguna carrera o de algún incentivo necesario. Pero es cambiar la mentalidad y entender que no es una cuestión de o a mí siempre me dieron o a mí no me daban o quiero que me den porque antes que me compense lo que nunca... Una lógica donde hay pautas, hay reglas, es claro, el objetivo y la parte fuerte de la discusión es en ponernos de acuerdo con los parámetros que utilizamos. Pero ahí es más, aplicamos para todo. Entonces todo lo tenemos. Y claro que cambia muchísimo, no solo en el marco de aplicación de la nueva metodología, sino en el marco de una manera de gestionar y de cómo llevamos adelante la universidad, como con pautas claras, con mucho consenso. Nosotros lo terminamos aprobando ahora, que estamos, se aprobó hace poquito, hace un par de sesiones de Consejo Superior, pero todas estas pautas se estuvieron trabajando durante todo el año pasado, con algunas visitas de algunos decanos, con los secretarios administrativos de las distintas facultades, con el área técnica especializada, con los contables, con gente a favor, con gente en contra, y pues traían nuevas intenciones. O sea,
el trabajo ya se ve un cambio, una dinámica, de decir, bueno, nos pusimos todos, obtuvimos un consenso mayoritario al entender que esta es la manera en la que tenemos que administrar, digamos, con mucha transparencia, que todos vean de dónde va, en función a qué se toman las decisiones, digamos. ¿Esta aprobación del Consejo la hace efectiva, digamos, o por ahí hay alguna instancia más de discusión? No. El Consejo Superior es la instancia definitiva de gobernanza de la universidad. Por eso se elevan proyectos de distintos lugares para que lo puedan las comisiones del Consejo Superior analizar y las sesiones definitivamente aprobarlo y ponerlo en funcionamiento. Es decir, que como bien explicaste vos, ahora cuando se conozca el presupuesto, si se aprueba a nivel nacional o en caso de que haya que establecer un presupuesto, ya dentro de la universidad se va a actuar de esta manera. Exactamente. Y se introduce algo que lo vuelvo a decir, que tiene que ver con esta mirada y con este aporte de gestión dentro del proyecto que aprobamos, donde se incluyen las pautas de distribución más, se incluye algo novedoso, no sé si novedoso, pero sí en la aplicación de la universidad, que vamos a incluir una pequeña parte de ese presupuesto en algo que es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana que hay algunas universidades que ya tienen una experiencia, hay algunos, son municipios también, en el interior de Corrientes, hay alguna experiencia también en el espacio en Chaco, donde se pone a discusión y es la comunidad universitaria quien termina determinando si se va a realizar esto o aquello. O sea, se ponen proyectos a disposición que tengan que ver con los ejes de gestión, con transparencia, con calidad, con género, con igualdad, con diversidad, con modernización, y en función a eso la comunidad universitaria, a través del mecanismo de participación que tenemos, va a decir, bueno, esta parte del presupuesto participativo queremos que vaya acá, queremos que vaya allá. Entonces hay una profundidad directa de la opinión del estudiante, del docente, del no docente y de todos los que forman parte de la comunidad universitaria. Pablo, ¿esto queda así de ahora en más o se plantea alguna instancia de reevaluación de las nuevas pautas? Siempre, como decíamos, que la instancia superior definitiva es el Consejo Superior. Eventualmente el Consejo Superior podría reevaluarlo en algún momento, así como lo determina ahora, pero sin dudas que queda en una etapa de monitoreo. Nosotros no pretendemos necesitamos tener una mirada dinámica, o sea, hay que evaluarlo, necesitamos ajustamos más, y que necesitamos, después de un año de funcionamiento el año que viene, entendemos que hay otras pautas que también son objetivas y que enriquecen el modelo, lo vamos a ir implementando, lo vamos a ir agrandando. No queremos que sea definitivo, sí en el modelo y en la forma de pensar, digamos, poner pautas que sea un modelo que sea transparente, que sea objetivo, que esté en conocimiento de todo. En ese sentido sí es algo que llega para quedarse. Ahora, en el sentido de creer que podemos incorporar más pautas, que podemos corregir, que podemos ajustar, seguro queda en un monitoreo constante. Es un modo de gestionar en el cual todo el tiempo estamos evaluando y reevaluando de qué manera podemos hacer mejor lo que estamos haciendo. Bien, Pablo, te agradecemos mucho el tiempo y la amabilidad y seguramente, bueno, seguiremos en contacto, más teniendo en cuenta que se vienen también no solo el tratamiento del presupuesto, sino cuestiones vinculadas al financiamiento universitario que se discuten a nivel nacional, así que seguramente seguimos en contacto. Un abrazo grande, gracias. No, gracias por su tiempo. Hasta luego. Charlábamos con Pablo Arnaiz, en este caso él obviamente es el secretario general de planeamiento de la Universidad Nacional del Nordeste, porque hace unos días, hace una semanita, fue aprobado una nueva metodología de distribución presupuestaria de la UNE que afecta básicamente a lo que es el 10% del presupuesto universitario, esto que se conoce como gastos de funcionamiento, y lo que hicieron fue establecer de alguna manera criterios o pautas más objetivos para distribuir los recursos de la universidad en función, imagino, también de las necesidades de cada una de las unidades académicas. Así que habrá que ver cómo esto termina impactando en este sentido en lo que tiene que ver justamente con las actividades de la universidad, y también habrá que ver de qué manera esto puede reordenar, ¿no?, el funcionamiento académico, que me parece que es lo más importante de todo, sino básicamente por ahí no tiene tanto sentido. Me parece interesante por ahí ver cómo, si se tiene en cuenta, digo, no es solo la cantidad de alumnos, hay otras cosas, pero si se tiene en cuenta este factor también, cómo se compensa para aquellas que por ahí no tengan tanto, ¿no? Pienso por ahí en las ingenierías, pienso por ahí en cuestiones más técnicas y que no requieren o no tienen tanta atención